La obligaron a una boda sin amor, y todos dijeron que la noche sería fría. Entregada como castigo, con el corazón herido y el orgullo en pie, Lucía creyó que nada podría sorprenderla. Pero frente a ella estaba él, un apache imponente, silencioso, peligroso y magnéticamente atractivo. Y en esa noche, algo impactante ocurrió. No fue lo que ella esperaba, y lo que despertó entre ambos nadie se atreve a contarlo sin temblar. El año era 1874, y el viento del norte de México llevaba siempre consigo polvo, promesas rotas y el eco lejano de cascos de caballo. En aquella frontera áspera, donde el desierto parecía no terminar nunca, el apellido Samarripa pesaba más que el calor del mediodía. En la casona del gobernador, construida en lo alto de una loma para dominar visualmente las tierras, la vida tenía olor a cuero nuevo, a papeles sellados con cera y a café fuerte servido en tazas de porcelana traída de Europa. Allí vivía Lucía Samarripa, la única hija de don Gregorio Samarripa, gobernador del norte y dueño de una reputación tan imponente como sus decisiones. Lucía tenía 23 años, pero sus ojos oscuros ya habían visto demasiado. Eran ojos que no se bajaban ante ningún hombre, ni siquiera ante su padre. Su cabello, largo y negro, caía como una cascada sobre la espalda y su piel clara contrastaba con la rudeza del paisaje. Cuando caminaba por los corredores de la casa, los sirvientes apartaban la mirada, no por desprecio, sino por respeto a esa mezcla peligrosa de ternura y rebeldía que ella cargaba. Desde que cumplió los 16, don Gregorio se empeñó en buscarle un marido a la altura. Hijos de hacendados, jóvenes políticos ambiciosos, militares con medallas colgando en el pecho. Uno tras otro, los candidatos eran invitados a jantares solemnes, donde el vino corría y las sonrisas eran ensayadas como si fueran parte de un teatro mal montado. Lucía los observaba en silencio. Sabía reconocer de lejos la vanidad disfrazada de caballerosidad. Escuchaba cómo se jactaban de sus propiedades, de sus influencias, de sus contactos en la capital. Ninguno hablaba de carácter, de justicia, de compasión. Ninguno preguntaba lo que ella pensaba. Todos hablaban de lo que ella representaba. Una noche, uno de esos pretendientes, un joven coronel con bigote cuidadosamente delineado, se inclinó hacia ella en el comedor y murmuró: «Con su belleza y mi posición, seríamos la pareja más comentada de todo el norte, señorita Lucía». Ella lo miró fijamente, con una calma que lo desconcertó. «No me interesa ser comentada», respondió con voz serena. «Me interesa ser respetada». Don Gregorio apretó la copa con tanta fuerza que casi la rompió. Lo que para otros sería apenas una respuesta firme, para él era una afrenta pública. Estaba acostumbrado a que su palabra fuera ley, a que todos doblaran la cabeza ante sus decisiones. Lucía, en cambio, le devolvía siempre una mirada que no sabía agachar. «Lucía», dijo esa misma noche, cuando la llamó a su despacho, «te comportas como una niña malcriada. No entiendes lo que está en juego». El despacho olía a tabaco y papel viejo. Tras el gran escritorio de madera oscura, la figura de don Gregorio se recortaba contra la ventana. Detrás de él, el horizonte se teñía de naranja y rojo, como si el cielo presintiera una guerra próxima. «Entiendo más de lo que crees», contestó ella. «Entiendo que me estás ofreciendo como si fuera una propiedad más de tus tierras». Él se levantó con brusquedad. «Eres mi hija, y con tu matrimonio se pueden asegurar alianzas, tierras, influencia. No te estoy pidiendo nada que otras mujeres de tu posición no hayan hecho antes». Lucía sostuvo el aire un segundo, como si sintiera el peso de todas esas otras mujeres a las que nombraba sin nombrarlas. «No soy otras mujeres, padre». La bofetada no la tomó por sorpresa. Ya conocía el humor de su padre. Lo que dolía no era el golpe en el rostro, sino el mensaje silencioso detrás de él. «Tu voluntad no cuenta». Cuando era más joven, Lucía había desobedecido más de una vez las órdenes de don Gregorio. Se negaba a asistir a ciertas reuniones, prefería montar a caballo sola por los campos,
Hablaba con campesinos y capataces como si fueran sus iguales. Por cada acto de rebeldía venía el castigo, y los castigos de su padre no eran palabras duras ni encierros en el cuarto, eran órdenes frías dadas a otros. Esa noche, mientras se miraba al espejo, todavía con la marca rojiza de la mano de su padre en el rostro, Lucía recordó las veces en que la habían llevado al cuarto trasero del establo. El cuero del látigo no lo sostenía don Gregorio directamente, pero todos sabían que era su voluntad la que dolía. Las cicatrices en su espalda no habían desaparecido, solo se habían vuelto parte de su piel, como líneas que contaban una historia que ella nunca había pedido vivir. La noticia del conflicto con los apaches ya corría por toda la región. Caravanas atacadas, ganado robado, guardias heridos. Los hombres en la cantina maldecían a los salvajes mientras bebían tequila y presumían sus pistolas. Don Gregorio, desde su cargo, hablaba de orden, civilización y autoridad, pero en el fondo le movía algo más simple: el orgullo. Varias veces, emisarios habían intentado negociar con la tribu, pero la desconfianza era mutua. Los apaches conocían demasiado bien lo que la palabra de un gobernador podía valer cuando había tierras y intereses en juego. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre el horizonte y las sombras de los mezquites se alargaban como dedos sobre el suelo, don Gregorio recibió una carta, un nuevo reporte de ataque en la frontera. Se levantó furioso, tiró la carta sobre el escritorio y llamó al capitán de la guardia. «Esto se acabó. Ya intentamos hablar. Es hora de que entiendan quién manda en estas tierras». El capitán, sin embargo, le habló de bajas, de cansancio, de hombres que ya no querían seguir metiéndose en los territorios apaches. «Señor, los hombres dicen que los apaches conocen mejor la tierra, los pasos ocultos, las quebradas. Cada vez que entramos más nos regresan». Don Gregorio apretó la mandíbula. Sentirse cuestionado le resultaba intolerable. Fue entonces cuando una idea oscura, como una serpiente, comenzó a deslizarse silenciosamente por su mente. Si no podía dominar a los apaches por la fuerza, quizás podría hacerlo con algo que ellos no esperaban, una ofrenda que no podrían rechazar, y al mismo tiempo castigar a esa hija que se le había vuelto una espina clavada en el orgullo. Esa noche, durante la cena, Lucía notó algo distinto en la mirada de su padre. No era solo irritación, era una calma peligrosa, una frialdad que precedía a sus decisiones más terribles. «Lucía», dijo él, dejando suavemente la servilleta sobre la mesa, «he encontrado al fin un destino para ti». Ella alzó la vista, cansada de escuchar siempre las mismas palabras sobre compromisos y alianzas. «No me casaré con ninguno de tus amigos hacendados», respondió sin rodeos. Él sonrió, pero no con ternura. Era la sonrisa de un hombre que se cree dueño del destino de los otros. «No, hija, esta vez no será con un hacendado, será con alguien más útil». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el sonido de los cubiertos de los sirvientes se detuvo. Lucía sintió un escalofrío. «¿Útil para quién?», preguntó. Don Gregorio no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad que cubría la línea distante de las montañas. «Estoy negociando la paz con la tribu apache», dijo por fin, «y he decidido ofrecerles algo que demuestre mi buena voluntad». Lucía se incorporó apenas en la silla, sintiendo el corazón golpearle el pecho. «¿Qué vas a ofrecerles?». Él se giró despacio, disfrutando cada segundo del impacto que estaba a punto de provocar. «A ti, Lucía, te convertirás en la esposa de su jefe. Serás la señal de paz entre ellos y nosotros». El mundo se detuvo. Durante un instante, no hubo ruido de platos, ni viento afuera, ni movimiento de velas. Solo la respiración entrecortada de Lucía, que intentaba comprender si había escuchado bien. «No hablas en serio», susurró, con la voz quebrada. «Hablo más en serio que nunca», replicó él, sin un atisbo de duda. «Has rechazado cada unión que te propuse. Muy bien, esta vez no tendrás opción. Si tu rebeldía no sirve para construir alianzas entre los nuestros, servirá al menos para asegurar que esos salvajes dejen de acosar nuestras tierras». Ella se levantó de golpe,
la silla arrastrándose con un chirrido agudo sobre el piso. ¿Me vas a entregar como si fuera ganado? Soy tu hija. Los ojos de don Gregorio brillaron con algo que no era tristeza ni culpa, sino una mezcla amarga de orgullo herido y cálculo político. Eres mi hija, precisamente por eso puedes servir a algo más grande que tus caprichos, y si crees que me temblará la mano, recuerda que nunca me tembló antes. Lucía sintió como un latigazo invisible el recuerdo de la espalda ardiente, de las lágrimas silenciosas que había derramado sola sin que nadie la defendiera. Entendió entonces una verdad helada. Si un hombre es capaz de mandar a azotar a su propia hija, también es capaz de entregarla a un pueblo que desprecia, con tal de salirse con la suya. Aquella noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la luna derramar una luz pálida sobre los campos. Podía oír a lo lejos el ladrido de los perros, el murmullo del viento entre las ramas secas. Cada sonido parecía decirle lo mismo: no perteneces a este lugar. Bajó la mirada a sus manos. Eran manos delicadas, pero no frágiles. Habían sujetado las riendas de un caballo, habían acariciado cabezas de niños de los peones, habían apretado puños cuando escuchaba injusticias. Lucía sabía que no tenía poder sobre las decisiones del gobernador, pero había algo que nadie podía quitarle: la forma en que elegiría vivir lo que le hacían. Quizá no podía evitar ser entregada, pero podía decidir no doblar el espíritu. Cuando los primeros rayos de sol pintaron de dorado los cerros, la casa ya se estaba preparando para recibir a los emisarios que llevarían el mensaje a la tribu apache. Don Gregorio daba órdenes a diestra y siniestra: preparar la comitiva, seleccionar los regalos, organizar la escolta. Lucía se levantó, se peinó con calma, recogió su cabello en un moño sobrio y se puso un vestido sencillo, sin adornos excesivos. No lo hacía para agradar ni para obedecer, lo hacía como quien viste una armadura invisible. Si iba a ser entregada, iría de pie. Sin saberlo aún, en otro punto de esas tierras ásperas, un hombre llamado Nacoma Sarance escucharía pronto la noticia de que el gobernador blanco pretendía unir su sangre con la de un jefe apache. Y esa decisión, nacida del orgullo de un padre cruel, cambiaría el destino de ambos pueblos. Y el corazón de la mujer que esa mañana, mirando al horizonte, juraba en silencio no dejar que la rompieran. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y comenta fortaleza. Así ayudas a que esta comunidad que ama los romances de época siga viva y crezca. Más historias como esta dependen de ti. Y si quieres apoyar aún más, conviértete en miembro del canal. En las llanuras donde el viento canta entre los matorrales secos, el nombre Nacoma Sarance era pronunciado con respeto. No hacía falta que levantara la voz para ser obedecido. La autoridad le nacía de los ojos, de esa seriedad tranquila de los hombres que han visto demasiado y no presumen de nada. Sus manos llevaban la marca del trabajo y del combate, pero su silencio guardaba heridas que no se veían. Aquella mañana el aire olía a humo de leña y a tierra tibia después del rocío. Las mujeres molían maíz, los niños corrían detrás de los perros y los hombres revisaban caballos y armas, no por gusto sino por costumbre de frontera. La vida en la tribu seguía su ritmo antiguo, atento al cielo y a los signos de la naturaleza. Nacoma observaba el horizonte desde una elevación de piedra. Parecía quieto, pero por dentro una pregunta vieja lo acompañaba siempre. ¿Cuánto más tendría que perder su pueblo para que al fin los dejaran vivir en paz? Había crecido entre promesas de treguas que se rompían, entre apretones de manos que escondían condiciones, entre discursos de civilización que terminaban en despojo. Por eso, desconfiaba de las palabras de los hombres blancos casi tanto como de las tormentas repentinas. Fue entonces cuando el mensajero llegó. No anunció su presencia con gritos ni desplantes, solo desmontó y pidió permiso para hablar. Su rostro, curtido por el sol, anunciaba que traía noticias que torcerían el destino de muchos. «Vengo de las tierras del gobernador Samarripa», dijo. «Traigo una propuesta.
La palabra gobernador bastó para que la tribu se acercara en un semicírculo silencioso. Las miradas se cruzaron, curiosidad, recelo, cansancio. Nakoma no se movió de inmediato. Dejó que el silencio respirara, como quien mide el peso de algo antes de levantarlo. «Habla», indicó por fin. El mensajero tragó saliva. «Don Gregorio Samarripa ofrece paz y una alianza. Dice que entregará a su hija en matrimonio al jefe apache. A cambio cesarán los ataques y se respetarán sus tierras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ninguno de los presentes lo esperaba. Las mujeres se miraron entre sí. Los ancianos bajaron la vista hacia el fuego. Los guerreros fruncieron el ceño. No se trataba solo de una unión. Aquello era un gesto que mezclaba política, orgullo y algo oscuro que nadie quería nombrar en voz alta. Nakoma no respondió enseguida. No era hombre de decisiones rápidas cuando algo importante estaba en juego. Se agachó, tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente entre los dedos. «La tierra no miente», pensó. «Los hombres sí». «¿Por qué ahora?», preguntó sin levantar el tono. «Dice que está cansado de la guerra», respondió el mensajero, «y que esta entrega será el símbolo de un nuevo comienzo». Los ancianos se acercaron. Uno de ellos, con voz baja y mirada profunda, recordó en pocas palabras lo que todos sabían. Tratados prometidos y luego rotos, caravanas entrando más y más en sus territorios, palabras suaves seguidas de órdenes duras. No necesitaba decir más. Nakoma escuchaba, pero dentro de él algo más se movía. No pensaba en la joven aún, no imaginaba su rostro ni su carácter, pensaba en el gesto. Un padre entregando a su hija. Aquello encerraba una verdad inquietante. O el gobernador estaba desesperado, o el gobernador era capaz de convertir la sangre en moneda. En ambos casos significaba peligro. Sin embargo, el cansancio de los años pesaba. Había visto a niños crecer con miedo, a madres dormir con un oído despierto, a jóvenes aprender antes el sonido de un disparo que el de una canción. La paz no era para él una palabra bonita. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Se reunió solo con los ancianos junto al fuego. El humo subía recto al cielo, como si quisiera llevar sus pensamientos más alto. Nakoma habló poco, pero cada frase era un golpe exacto. Una mujer no debería ser usada como puente de acuerdos. Calló un instante. Pero hay vidas que dependen de esto. Los ancianos asintieron. No romantizaron nada. Sabían que la decisión era una carga y no un premio. En su interior, Nakoma llevaba otra herida silenciosa. Años atrás había amado, pero la guerra y los malentendidos entre pueblos distintos le habían arrebatado esa posibilidad sin necesidad de sangre ni escenas violentas. A veces, la pérdida llega en forma de distancia, de desconfianza, de caminos que se cierran sin ruido. Desde entonces, había levantado una muralla invisible alrededor del corazón. Ser jefe exigía entereza, no confesiones. Por eso, cuando oyó la palabra matrimonio, no pensó en bodas ni en noches, pensó en responsabilidad. La tarde cayó despacio, las sombras se estiraron sobre el suelo arenoso y los niños dejaron de correr. La conversación se hizo más densa. Algunos guerreros reclamaban fuerza, otros prudencia. Las mujeres se preguntaban en silencio qué clase de vida tendría esa joven arrancada de su mundo para ser depositada en otro tan distinto. Fue una anciana la que dijo lo que nadie esperaba. Tal vez esa mujer no viene a perderse, tal vez viene a encontrarse. Nadie respondió, pero la frase quedó vibrando como una cuerda tensa. Al caer la noche, Nakoma se retiró a solas. Miró el cielo cuajado de estrellas. Las estrellas no hacen promesas, solo brillan con constancia. Pensó en su pueblo, en los niños que merecían dormir sin sobresaltos, en los viejos que merecían concluir sus días sin miedo. Pensó también en esa joven desconocida, hija de un gobernador duro, arrastrada por decisiones que no eligió. Y entonces lo entendió. Si él rechazaba el acuerdo, la guerra continuaría. Si lo aceptaba, pondría su nombre y su vida como frontera entre la paz y la destrucción. No era una decisión ligera, pero era la suya.
A la mañana siguiente reunió a la tribu. Su voz fue clara. Aceptaré el matrimonio. No hubo aplausos ni celebraciones. Hubo silencio respetuoso. Cada uno comprendía el peso de esas palabras. Nakoma no sonrió. No era una victoria. Era una elección hecha desde el deber. Pero también, muy en el fondo, algo apenas perceptible se movió en él. Una intuición. La sensación de que esa mujer desconocida, nacida al otro lado de la frontera cultural y del poder, llevaría consigo una historia tan profunda como las cicatrices invisibles que ambos cargaban. No supo ponerle nombre. No intentó hacerlo. Bastaba con seguir caminando hacia lo que el destino, o la tosudez de los hombres, había trazado. Mientras el sol ascendía y bañaba de oro las montañas lejanas, los mensajeros partieron con la respuesta. Muy pronto, dos mundos que se habían mirado durante años como enemigos se mirarían de otra forma, de cerca, sin intermediarios, sin máscaras. Por ahora, no había boda, no había promesas de amor, no había revelaciones, solo una decisión tomada desde el corazón más difícil de todos, el que elige por muchos y calla sus miedos para protegerlos. Y sin saberlo aún, en ese silencio digno, nacía el primer latido de una historia que no sería de imposición, sino de transformación. El anuncio del matrimonio se propagó rápido, como suele hacerlo todo aquello que tiene algo de escándalo y algo de miedo. En la casa del gobernador, los preparativos no tenían aroma a fiesta, sino a sentencia cumplida. No hubo música ni risas. Hubo pasos apresurados, telas que se acomodaban, susurros que no se atrevían a volverse voz. Lucía Samarripa caminaba por el amplio corredor con un vestido claro entre las manos, y cada puntada de encaje le recordaba que no se estaba vistiendo para un sueño, sino para un pacto decidido por otros. Nadie le preguntó si estaba lista. Las mujeres que la ayudaban evitaban mirarla a los ojos, no por frialdad, sino por respeto al dolor ajeno. Cuando terminaron de ajustar el velo, el espejo frente a ella le devolvió la imagen de una joven hermosa, erguida, con la barbilla alta, y una tristeza tan honda que parecía antigua. Era la misma muchacha que de niña corría por los patios descalza, la misma que se negaba a aceptar la injusticia como norma, pero ahora, en aquel vestido, comprendía que la rebeldía también tenía precio. Respiró hondo. El olor a cera encendida, a flores blancas y a madera pulida llenó el cuarto. Afuera, los cascos de los caballos resonaban como un latido insistente. Su padre, don Gregorio Samarripa, aguardaba firme, rígido, con la convicción de quien cree no equivocarse. Para él, aquello era una jugada política impecable. Para ella, era la entrega de su libertad envuelta en formalidades. «Es momento», dijo una sirvienta con voz baja. Lucía no lloró. No quería regalarle a su padre el triunfo de verla quebrarse. Sostuvo el ramo con manos seguras y caminó hacia la salida. Cada paso era una despedida silenciosa del mundo que conocía. En el otro extremo del camino, entre las miradas curiosas y temerosas de los presentes, estaba él, Nakoma Sarance, de pie, alto, sereno, con la dignidad tranquila de los hombres que no necesitan demostrar fuerza. No llevaba la rigidez de los trajes occidentales. Su presencia tenía la sobria elegancia de su propio pueblo. Cuando la vio acercarse, comprendió sin palabras que esa joven no llegaba como símbolo decorativo de un tratado. Llegaba herida por dentro. Sus miradas se encontraron por primera vez. No hubo promesas, ni sonrisas calculadas, ni declaraciones románticas. Hubo algo más profundo y más honesto: reconocimiento. Él vio en ella la lucha silenciosa contra un destino impuesto. Ella vio en él la calma inesperada de un hombre que no la contemplaba como un trofeo ni como una carga, sino como una persona real. El silencio del momento decía más que cualquier discurso. El gobernador habló con tono solemne. Habló de paz, de acuerdos, de futuro, de responsabilidad. Sus palabras estaban llenas de orgullo y vacías de ternura. Lucía escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar.
en el borde invisible entre el miedo y la extraña sensación de estar cruzando una puerta que ya no podría cerrarse. Llegó el instante del sí. No era un sí de enamorada ni de ilusión juvenil. Fue un sí sereno, digno, pronunciado por una mujer que, incluso cuando la vida no le da a elegir, decide no perderse a sí misma. Nakoma asintió sin teatralidad. No poseía la costumbre de los gestos grandilocuentes, pero cada palabra suya tenía peso. Aceptaba el matrimonio no como una victoria sobre los blancos, sino como una promesa a su pueblo. Protegerlos de más guerra. No hubo besos forzados, ni caricias exageradas. Hubo distancia respetuosa. Hubo espacio para la dignidad de ambos. Cuando terminó la ceremonia, el mundo no cambió de color ni el cielo se abrió con señales. Sin embargo, algo sí cambió. Los caminos de Lucía y Nakoma, antes paralelos y lejanos, comenzaban ahora a cruzarse en un punto en el que ninguno se había imaginado. La partida hacia la tribu fue lenta y silenciosa. El ruido de los cascos sobre la tierra marcaba el ritmo de los pensamientos. Lucía miraba el paisaje abrirse ante ella, el polvo levantándose, los cactus erguidos como guardianes, el horizonte ancho que parecía no terminar nunca. Nunca había viajado tan lejos de su mundo y, sin embargo, no sintió que se deshacía. Sintió que algo en su interior se despertaba. Nakoma cabalgaba unos metros más adelante. No la apuraba, no la presionaba con palabras innecesarias. Sabía que el silencio a veces es el único abrigo posible. Aún sin hablar, estaba pendiente de ella. Si se cansaba, si el frío del atardecer la alcanzaba, si el miedo la tomaba por sorpresa. No la miraba con lástima, sino con respeto. Al llegar a las cercanías de la tribu, el aire cambió de olor. Humo de hogueras, carne asándose lentamente, hierbas secas colgando en hileras. Las voces se mezclaban con el crepitar del fuego. Los niños se escondían tras las piernas de sus madres y los ancianos observaban con ojos llenos de historias. Para Lucía era un mundo nuevo. Para el mundo nuevo, ella era una presencia imposible de ignorar. Nadie la recibió con hostilidad abierta, pero tampoco con aplausos. En sus miradas no había desprecio, sino cautela. Los pueblos que han sufrido saben que la confianza no se entrega al primer encuentro. Lucía comprendió esto sin que nadie se lo explicara. Bajó del caballo con suavidad, sostuvo la cabeza erguida y dejó que el viento le moviera el velo. Era diferente, sí, pero no se sentía menos. Nakoma habló a su gente con voz firme y tranquila. No prometió milagros ni aseguró que todo sería sencillo. Dijo solo lo necesario, que ella era ahora parte del acuerdo, parte de su casa, parte de su responsabilidad. No pronunció la palabra amor, ni intentó maquillar el acto con adornos. La verdad desnuda y digna era suficiente. Esa noche no estaba destinada a la pasión desbordada ni a los grandes gestos románticos. Estaba destinada a algo más íntimo y difícil: aprender a respirar en el mismo espacio sin invadir, sin forzar, sin herir. Era la noche en que dos vidas recién unidas intentarían comprender cómo caminar juntas sin destruirse. Lucía, al entrar en el espacio que sería su nuevo hogar, sintió un nudo en la garganta. No lloró. Se sentó despacio, dejó que sus manos recorrieran las fibras ásperas de una manta tejida, escuchó el murmullo lejano de cantos nocturnos y en medio de todo se dijo a sí misma que no sería solo la hija entregada, que encontraría la manera de ser también la mujer que decide. Nakoma la miró un instante desde la distancia justa. No la reclamó como posesión, no exigió ni esperó sumisión. Solo se inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce la dignidad de un igual. Y así terminó aquel día, sin fuegos artificiales, sin promesas adelantadas, sin finales escritos. Solo con dos corazones latiendo en mundos distintos que, por primera vez, compartían el mismo techo, sin saber todavía que lo más profundo de la historia ni siquiera había comenzado. La noche cayó sin prisa sobre el campamento apache, con ese silencio peculiar que no es ausencia de sonido, sino suma de murmullos, el crujir tenue de la leña,
el susurro del viento deslizándose entre los matorrales, el aleteo breve de un ave nocturna que pasa y se pierde. Sobre ese telón de calma, el corazón de Lucía Samarripa latía distinto. No era solo miedo, era la sensación extraña de estar en el borde de algo que no sabía nombrar. La noche de bodas. Para muchos esas palabras significaban un destino inevitable. Para Lucía, significaban también una pregunta. ¿Quién era, en realidad, el hombre con el que acababa de unir su vida? Había escuchado historias de jefes duros, de guerreros implacables, de hombres que no conocían el lenguaje de la ternura. Y sin embargo, al mirarlo durante la ceremonia, había percibido en Nakoma Sarance algo que contradecía todos esos relatos. Una firmeza serena, una fuerza que no necesitaba imponerse. Dentro de la tienda que les habían destinado, el aire era tibio por el calor de la hoguera exterior. Había olor a cuero, a hierbas secas colgadas para perfumar el ambiente y a humo dulce que se colaba suavemente en la tela. Lucía entró con paso lento, sintiendo que cada fibra del suelo parecía registrar sus pisadas. No era una niña ingenua, sabía qué esperaba el mundo de una noche así. Lo que no sabía era qué esperaba él. Nakoma entró después, sin hacer ruido. No cerró la distancia de inmediato, no avanzó con prisa. Se limitó a permanecer allí, de pie, como si también él estuviera midiendo el peso invisible de aquel momento. El silencio no era incómodo, era un espacio respetuoso. «Escucha», dijo él al fin, con voz baja, clara, segura. «Nadie te obligará a nada esta noche. Ni yo, ni nadie. Tu voluntad será ley aquí». Lucía levantó la cabeza. No esperaba esas palabras. Nadie en todos los años vividos bajo la casa de don Gregorio le había dicho nunca, «Tu voluntad será ley». Habían hablado de deber, de conveniencia, de obediencia, pero no de voluntad. «Nos casamos por la paz», continuó él. «Eso ya está hecho. Lo demás no será impuesto». No se acercó para tocarla, no la rozó siquiera, le ofreció algo mucho más difícil, la libertad en medio de lo inevitable. Fue entonces cuando el cuerpo de Lucía, que había estado tenso como un lazo a punto de romperse, aflojó apenas. No lloró. Agradeció en silencio, con los ojos. Quiso quitarse el velo. Sus dedos temblaron, no de vergüenza, sino de cansancio acumulado. Lo desató despacio. Al caer la tela, un mechón suelto de su cabello negro se deslizó sobre su espalda. Ese movimiento sencillo dejó al descubierto lo que el vestido no logró ocultar del todo. Nakoma lo vio. No quiso mirar con insistencia, pero tampoco fingió no haber visto. A veces no mirar es otra forma de crueldad. Aquellas marcas, antiguas ya, no necesitaban ser descritas con detalle para contar su historia. Eran huellas de un dolor pasado, silencioso, que alguien había decidido escribir en piel ajena. Su rostro cambió, no en gesto de horror teatral, sino en algo más profundo. Indignación tranquila, de esas que no gritan, pero arden. No preguntó enseguida. Tomó aire, como si temiera que cualquier palabra pronunciada con prisa pudiera herir más de lo que ya estaba herida. ¿Quién? Empezó, y no terminó la frase. Lucía comprendió. Cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas, no para recordar, porque nunca lo había olvidado, sino para decirlo en voz alta. Mi padre. No necesitó explicar más. No describió escenas, no narró castigos. Bastó el nombre, bastó la forma en que lo pronunció, sin odio teatral, sin dramatismo fingido, con la serenidad dolorosa de quien ya entendió que una herida no se deshace negándola. Nakoma no se acercó bruscamente, se movió con cuidado, como si el aire mismo pudiera lastimarla. Se sentó a cierta distancia, al mismo nivel que ella. No por casualidad. Los hombres que entienden la dignidad ajena no se colocan por encima en los momentos decisivos. Nadie debió hacerte eso, dijo con voz firme. No prometió venganzas, no lanzó maldiciones, no hizo juramentos grandilocuentes. Dijo algo más poderoso, una verdad simple y justa.
A veces lo más sanador no es que alguien corrija el pasado, sino que alguien mire tus cicatrices y no las considere normales. Lucía sintió algo que no esperaba sentir esa noche: alivio. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no estaba sola cargándolo. Alguien lo había visto sin desprecio, sin morbo, sin exigencia. Lo había visto y la había mirado a ella, no a las marcas. Muchos creen que somos salvajes, añadió Nakoma, sin rabia, solo con una amarga ironía calmada. Pero salvaje es el que hiere lo que dice amar. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, iluminadas apenas por la luz temblorosa que se filtraba. En otro contexto, la noche de bodas habría significado prisa, consumo, obligación. En aquella tienda sencilla, significó algo distinto: un pacto de respeto. Nakoma le tendió una manta. «Descansa», dijo. «Estás a salvo aquí». No fue una frase vacía. La dijo como quien promete algo que piensa cumplir. Luego se apartó, dejando claro que no cruzaría ningún límite. No lo hizo como renuncia, sino como acto de amor antes incluso de saber que un día lo llamaría así. Amor que nace del cuidado, no de la posesión. Lucía se recostó despacio. El tejido áspero de la manta le rozó la piel, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que el descanso era una debilidad. Sus ojos comenzaron a cerrarse, no porque estuviera plenamente tranquila, sino porque el cuerpo al fin encontraba un espacio sin órdenes. Nakoma permaneció despierto un rato más. No miraba el fuego ni la tela de la tienda. Miraba hacia adentro. La imagen de las cicatrices de Lucía no lo abandonaba, no por curiosidad, sino por lo que significaban. Entendió entonces algo que le atravesó el alma. Si un hombre es capaz de dañar así a su propia hija, también es capaz de romper cualquier pacto que no le convenga. No lo dijo en voz alta, lo guardó para sí, como guardan los líderes las preocupaciones que no pueden compartir de inmediato. Junto con la compasión hacia ella, creció en él un presentimiento sobrio. La paz firmada no estaba asegurada solo porque se hubiese pronunciado en público. Había que permanecer atento. No adelantó planes. No tomó decisiones precipitadas, solo reconoció lo evidente. Aquel matrimonio, que debía ser una transacción política, acababa de convertirse en algo más profundo. No sabía en qué todavía. Pero ya no era solo un acuerdo entre pueblos. Era también la confluencia de dos dignidades heridas buscando no volver a ser pisadas. Antes de dormir, Lucía abrió los ojos apenas y lo observó desde la penumbra. No lo vio como guerrero, ni como jefe, ni como símbolo de su pueblo. Lo vio como hombre, serio, silencioso, capaz de contener la fuerza sin convertirla en amenaza. Y por primera vez desde que supo que sería entregada, su corazón dejó de temblar todo el tiempo. No se dijeron «te quiero», no se prometieron eternidades, no hubo caricias apresuradas ni besos impuestos. Hubo algo más lento, más hondo, más femenino, más humano, confianza inicial. La noche avanzó, envolviendo todo en un manto oscuro y sereno. Afuera, las brasas seguían brillando como pequeños ojos rojos. Dentro, dos personas que habían sido arrojadas una a la vida del otro descansaban, no como enemigos ni como extraños completos, sino como dos almas que, sin saber cómo, habían reconocido la verdad más simple, que a veces lo que se esperaba frío puede empezar a encenderse con solo una frase justa, un gesto contenido, una mirada que no juzga. Y fue así como la noche de bodas, que debía ser dura y distante, no se convirtió en pasión desbordada ni en cuento de hadas apresurado. Pero tampoco fue fría, fue humana. Y sin saberlo todavía, fue el primer paso real hacia algo que tardaría en nacer, pero que una vez nacido ya no podría apagarse. La mañana siguiente no trajo respuestas definitivas ni certezas fáciles. Trajo algo más real, la vida cotidiana. El sol se filtró por la tela de la tienda y la luz dibujó líneas doradas en el rostro de Lucía Samarripa. Despertó con la leve sensación de no recordar dónde estaba durante un segundo, y luego lo recordó todo. No hubo desesperación como la noche anterior, sino una calma incierta,
como cuando se pisa una tierra nueva y firme al mismo tiempo. Afuera, la tribu ya estaba en movimiento. El sonido de las risas infantiles se mezclaba con el de los pasos ligeros de las mujeres que iban y venían con cestas y con los golpes rítmicos de quienes trabajaban el cuero o la madera. La vida no se detenía para mirar su historia, la invitaba a caminar dentro de ella. Lucía salió despacio, respirando el aire frío de la mañana. Olía a leña recién encendida, a pan de maíz tostándose, a tierra húmeda que la noche había dejado aún fresca. Aquellos aromas, lejos de ser extraños, se le hicieron curiosamente acogedores. No era su mundo, pero tampoco era hostil. Las mujeres la miraron con cautela al principio. No había rechazo, había preguntas en los ojos. Ella lo entendió. Los lazos verdaderos no se imponen en un día. Entonces hizo lo único que estaba en sus manos. Sonrió con sencillez, inclinó un poco la cabeza en señal de respeto y se acercó sin imponerse. No habló demasiado. Ayudó a cargar agua. Sostuvo una cesta de hierbas. Escuchó. Escuchar fue su forma de decir, quiero comprender. Nakoma Sarance la observaba a cierta distancia, no con vigilancia posesiva, sino con una mezcla de orgullo silencioso y sorpresa. Había pensado que esa mujer, hija de gobernador, criada en casa grande y vestidos de encaje, rechazaría todo lo que no conociera, pero no. Lucía no miraba desde arriba ni desde el miedo. Miraba con curiosidad limpia, con esa dignidad suya que no dependía del lugar donde se encontrara. Con el paso de los días, empezaron a construirse gestos pequeños que valían más que 1000 declaraciones. Una mujer mayor le tomó las manos para enseñarle a trenzar fibras. El tacto de esas manos arrugadas y firmes le recordó a una abuela que ya no estaba. Un niño se acercó sin pedir permiso y le entregó una piedra brillante como si fuera un tesoro. Lucía la guardó con cuidado, comprendiendo que era una bienvenida. Un anciano le señaló las montañas y le contó sin prisas cómo leían el cielo y el viento. No necesitaba entender cada palabra para sentirse incluida. La calidez se entiende en cualquier idioma. Y sin embargo, el vínculo más delicado era el que crecía entre ella y Nakoma. Ellos no se buscaron con urgencia. Se encontraron en los intermedios. En las tardes, cuando el sol caía lentamente y el aire se volvía dorado, coincidían sin planearlo cerca del mismo fuego. Él le hablaba de su pueblo, pero no para impresionarla. Le contaba cómo el río cambiaba de sonido según la estación, cómo los caballos conocen el camino incluso con los ojos cerrados, cómo el silencio también es una forma de conversación. Ella le hablaba poco de su casa anterior, pero cuando lo hacía sus palabras no eran queja, eran verdad. Él no la interrumpía. Entendió que a veces lo que más ayuda no es responder, sino sostener lo que el otro dice sin juzgarlo. No se tomaban de la mano todavía. No era necesario. Había algo más poderoso, la forma en que se miraban sin huir. En esos intercambios silenciosos se reconocían como iguales, no como partes de un trato. Lucía comenzó a descubrir algo que le cambió el corazón. Los salvajes que le describieron toda la vida eran en realidad un pueblo que honraba la palabra, que protegía a sus niños, que cuidaba a sus ancianos, que no se avergonzaba del llanto ni del cansancio. Todo lo contrario al universo rígido donde había crecido, donde sentir era un estorbo y obedecer era la única medida de valor. Y también descubrió algo más profundo y más íntimo. Nakoma no era el hombre duro que el rumor hubiera construido. Era fuerte, sí, pero no como amenaza, como refugio. Tenía una seriedad que no aplastaba, sino que sostenía. No necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. Bastaba su presencia. En él no había el orgullo frío de su padre, sino una autoridad que nacía del cuidado por los suyos. Una tarde, mientras el viento jugaba con algunos mechones sueltos del cabello de Lucía, ella se atrevió a preguntarle, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Nakoma no respondió enseguida. Miró hacia el horizonte, como si necesitara la línea de las montañas para ordenar sus pensamientos. Por mi pueblo, dijo con honestidad limpia, porque la paz salva vidas. Guardó silencio un instante más y añadió sin adornos, pero ahora no me arrepiento.
No fue dicho con dramatismo, fue dicho con verdad. Y esa verdad hizo que el corazón de Lucía se estremeciera de una manera nueva, no dolorosa. No era una declaración de amor todavía, era algo que, para una mujer que había vivido como objeto de intercambio, valía más que cualquier frase bonita. Ser elegida no solo como medio, sino como presencia. Aquella noche, las hogueras se reflejaron en sus ojos como si guardaran estrellas. No hubo besos apresurados ni promesas hechas con prisa. Hubo cercanía tranquila. Nakoma se sentó a su lado, tan cerca como para sentir el calor del otro, tan lejos como para respetar sus tiempos. Hablaron poco. Cuando las palabras se agotaron, no se sintió vacío. Se sintió paz. Lucía comprendió que el amor verdadero no llega como tormenta que arrasa todo. A veces llega como brisa que entra sin romper nada, como fuego lento que calienta sin quemar. No sabía aún qué nombre darle a lo que crecía entre ellos, pero sí sabía que ya no era solo gratitud o respeto. Era algo que hacía que el mundo se le ordenara por dentro. Y sin embargo, en medio de esa nueva vida que se abría, una verdad permanecía en silencio, sin anunciarse todavía. El hombre que la había entregado como castigo seguía existiendo, con su orgullo intacto, lejos pero no desaparecido. Ese pensamiento no la atormentaba, pero le recordaba que la historia no se había cerrado. Por ahora, no hacía falta resolverlo todo. Por ahora, bastaba con ese latido tranquilo que se instalaba entre hogueras y viento, con esa sensación nueva y dulce de no estar sola, con la certeza de que, aún sin tocarse, algo los estaba uniendo poco a poco. Y mientras la noche caía de nuevo sobre la tribu, Lucía Samarripa entendió algo que jamás habría imaginado meses atrás. El lugar al que la habían llevado para castigarla podía convertirse, sin que nadie lo planeara, en el lugar donde al fin comenzara a sentirse viva. Mientras en la tribu los días se llenaban de voces nuevas para Lucía Samarripa, en la casa del gobernador el ambiente se volvía más denso, como si las paredes mismas respiraran resentimiento. Don Gregorio Samarripa caminaba de un lado a otro de su despacho con pasos lentos y duros, como quien intenta aplastar con los talones una verdad que no quiere aceptar. Su hija no había regresado suplicando, como él había imaginado. Habían llegado rumores discretos, dichos en voz baja por quienes habían visto de lejos la vida en la frontera. Decían que la joven no vivía como prisionera, que no estaba llorando cada noche pidiendo volver, que los apaches, aquellos a quienes él había reducido a una palabra, la trataban con respeto. Decían incluso que el jefe de la tribu la protegía. Eso fue lo que más le dolió, no porque temiera por ella, sino porque su plan secreto, ese castigo disfrazado de acuerdo político, no estaba dando el fruto amargo que esperaba. Don Gregorio no soportaba la idea de perder el control, y mucho menos sobre lo que consideraba suyo. Su concepto de amor siempre había tenido la forma de una orden que nadie cuestiona. Tomó papel y pluma. La letra firme y elegante no traicionaba la dureza de su pensamiento. Escribió una carta para Lucía. No era una carta de padre preocupado. Era una carta medida, afilada, calculada para tocar allí donde ella todavía tenía grietas: la culpa, la lealtad, el recuerdo de un hogar que nunca había sido refugio y aún así cargaba el nombre de familia. Le habló de deber, de sangre, de apellido. Le recordó que era una Samarripa antes que cualquier otra cosa. Escribió que la paz dependía de ella. Y casi como si fuera un gesto noble, insinuó que necesitaba su ayuda para comprender a la tribu, para garantizar que el acuerdo se cumpliera. No utilizó la palabra espía. No la necesitaba. Sabía que Lucía entendería el mensaje oculto entre líneas. La carta tardó días en llegar. El camino era largo, lleno de polvo y sol, pero llegó. Lucía la sostuvo entre los dedos durante unos segundos antes de abrirla. No tembló. No era la niña de antes. Era la mujer que había aprendido a leer el mundo más allá de las palabras. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por su padre, una mezcla de sensaciones la atravesó. Un hilo antiguo de dolor, un reflejo casi automático de obedecer y algo nuevo que ahora pesaba más:
su propia conciencia. No estaba sola cuando terminó de leer. No estaba con Nakoma todavía. Estaba consigo misma. Se sentó, dejó la carta sobre las rodillas y respiró hondo. No lloró. Ya no lloraba como antes. Entendió lo que su padre pretendía: convertirla en puente para algo que no era paz, sino control. Usarla nuevamente, pero esta vez disfrazando la manipulación de preocupación paternal. Por la noche, Nakoma notó su silencio. No le exigió explicaciones. Simplemente se sentó cerca, con esa presencia que no invade pero acompaña. En la penumbra, la voz de Lucía salió despacio, como quien decide no ocultarse más. «Me ha escrito mi padre». Nakoma asintió, sin sorpresa. Sabía que un hombre como don Gregorio no se daba por vencido con facilidad. «Quiere que le ayude», continuó ella. «Dice que necesita saber si ustedes respetarán los acuerdos. Quiere que le envíe información sobre la tribu». Las últimas palabras cayeron despacio, como piedras pequeñas en un lago tranquilo. No produjeron estallido, pero crearon ondas. Nakoma no se puso de pie, no gritó, no la acusó. La miró y bastó. En esa mirada no había duda de ella, sino comprensión del peligro. Comprendía demasiado bien a los hombres que necesitan controlar todo para sentirse poderosos. Comprendía también lo que esa carta representaba para Lucía, una cuerda invisible que intentaba traerla de vuelta al círculo de dominación donde había crecido. «No estás obligada a elegir hoy», dijo él con calma. Pero Lucía ya estaba eligiendo por dentro. No quería traicionar a nadie. Quería ser justa. Recordó a las mujeres que la habían acogido sin preguntas, a los niños que la buscaban para mostrarle flores secas, al anciano que le enseñó con paciencia infinita a reconocer el sonido del río cuando anuncia lluvia. Y recordó también su espalda, sus cicatrices, la mano invisible de un padre que llamaba educación al dolor. Por primera vez en su vida, se permitió preguntarse: ¿qué es la lealtad? ¿Obedecer siempre o proteger lo que es justo? En ese proceso silencioso, algo profundo se reordenó dentro de ella. No se convirtió de golpe en heroína perfecta. Sencillamente dejó de ser la hija que actuaba por miedo y empezó a ser la mujer que actuaba por convicción. Se acercó al fuego, extendió la carta un instante y la dobló despacio. No la rompió, no la escondió, la guardó. No porque obedecería, sino porque el pasado merece ser mirado de frente cuando una decide dejar de pertenecerle. No trazó planes aún. No habló de emboscadas, ni de estrategias, ni de guerras. Ese no era el acto del movimiento externo, sino del movimiento interno. Era el momento exacto en el que Lucía, sin anunciarlo en voz alta, dejó de ser un objeto entre dos bandos, para convertirse en alguien que elige, y en ese mismo instante, sin que ninguno de los dos lo supiera del todo, algo también cambió en Nakoma. Preguntó menos «¿qué debo hacer como jefe?», y empezó a sentir, con una claridad serena, «¿qué deseo proteger como hombre?». No se tocaron, no lo necesitaban. Lo que ocurrió esa noche fue más íntimo que cualquier caricia. Una mujer encontró su propia voz y un hombre descubrió que quería escucharla, no dirigirla. A lo lejos, en la casa grande del gobernador, don Gregorio creía que movía piezas en un tablero. En la tribu, junto al fuego, Lucía y Nakoma comprendían una verdad que él jamás entendería: que el control no sostiene el mundo, lo sostiene el respeto. Y mientras el viento nocturno recorría suavemente las llanuras, la historia tomó una dirección nueva, callada, profunda, que aún no mostraba sus consecuencias, pero ya latía con fuerza en el corazón de quienes estaban destinados a enfrentarse, no desde el odio, sino desde la verdad. La decisión no llegó como un relámpago, llegó como una marea lenta que sube sin hacer ruido, y cuando uno se da cuenta, ya lo ha cubierto todo. Lucía Samarripa pasó varios días observando, escuchando, comprendiendo. No era una muchacha impulsiva que actuara por rabia. Había aprendido, a fuerza de dolor, que las decisiones verdaderas se toman con el alma despierta. La carta de su padre seguía guardada,
doblada con cuidado, no por afecto, sino por memoria. Cada vez que la miraba, recordaba la voz firme que había decidido ya no dominarla. Y cada vez que miraba alrededor, veía algo que su vida anterior nunca le había dado: pertenencia. No una pertenencia impuesta por un apellido, sino construida desde los gestos sencillos. Comenzó a ayudar en tareas que jamás habría imaginado para sí misma. Molía granos hasta sentir los brazos cansados, aprendía a distinguir hierbas que curaban fiebres, cosía con paciencia fibras que se convertían en abrigo para otros. Nadie se lo exigía. Ella lo hacía porque quería, y ese porque quiero era una libertad nueva, luminosa. En agradecimiento, las mujeres de la tribu le enseñaron palabras sueltas de su lengua. No era una clase formal, era un acto de confianza. Cada palabra que aprendía tenía peso, historia, raíces. Lucía se sorprendía sonriendo sola al recordar sonidos difíciles, como si su boca descubriera una música antigua que en realidad siempre estuvo allí. Con Nakoma Sarance, el vínculo crecía de forma distinta, callada y profunda. A veces bastaba que él pasara cerca para que ella sintiera que el aire se acomodaba. No por dependencia, sino por armonía. El amor, aunque ninguno lo nombrara todavía, no la disminuía, la fortalecía. Ella no se perdía en él, se encontraba a su lado. Y eso, para cualquier mujer que alguna vez fue controlada, es más que romance, es reparación. Una tarde, mientras el cielo se teñía de cobre, Lucía pidió hablar con Nakoma a solas. Él la escuchó con la atención entera de quien sabe que las palabras importantes no se dicen dos veces. «He decidido», dijo ella, «que no seré puente para el poder de mi padre. Si tengo que ser puente, lo seré para proteger vidas». No lo dijo con odio, sino con una serenidad nueva que nace cuando una mujer deja de justificarse. Nakoma no le respondió de inmediato. La miró con respeto, y en su mirada ella vio algo que nunca había visto en el rostro de ningún hombre de su pasado: orgullo limpio, orgullo de verla erguida por sí misma. «Confío en ti», dijo él, sin adornos. Aquella frase, simple y breve, cayó en el corazón de Lucía como una llave que abre una puerta muy antigua. No era la confianza vigilada de su padre, esa que se retira al mínimo desacato. Era una confianza verdadera, que se entrega sabiendo que el otro es libre. Y en esa libertad, Lucía eligió. No se convirtió en heroína temeraria ni en conspiradora exaltada. Se convirtió en algo mucho más poderoso. Una mujer que piensa, siente y actúa en coherencia. Si su padre esperaba convertirla en espía a su favor, ella entendió que el único favor que se debía era a su conciencia. Respondió a la carta, pero no como él esperaba. Le escribió con palabras medidas, de hija que ya no se deja herir, ni exponer, ni usar. Le habló de paz, le habló de acuerdos, le habló de observaciones generales, y al mismo tiempo se guardó lo esencial: la ubicación exacta de la tribu, las estrategias, las dinámicas internas. Protegió a quienes la habían protegido sin pedirle nada a cambio. No mintió, pero tampoco entregó a nadie. Lucía había dejado de ser objeto y se había convertido en guardiana. Mientras tanto, en la distancia, don Gregorio interpretó el tono de la carta a su modo. No entendió la fortaleza detrás de las líneas. No vio a la mujer que renacía, solo vio que la resistencia persistía, y el orgullo herido es, muchas veces, más peligroso que el odio declarado. Pero ese no era todavía el momento del choque exterior, era el momento del cambio interior, el más decisivo. En la tribu algunos comenzaron a notar algo distinto en la forma en que Nakoma y Lucía se miraban. No había escándalo, no había murmullos maliciosos, había una ternura discreta, que incluso los niños reconocían sin entenderla del todo. Se sentaban más cerca, se buscaban sin decirlo, se cuidaban en los pequeños detalles. Una noche, el viento soplaba con suavidad y el cielo se llenaba de estrellas quietas. Lucía estaba sentada junto al fuego, mirando las brasas encenderse y apagarse como respiraciones rojas. Nakoma se sentó a su lado. No dijo nada, tampoco ella. Y sin embargo, ambos sabían que aquel silencio
era una conversación completa. Él acercó su mano, no para tomarla de ella, sino para dejarla cerca, lo suficiente para que, si ella quería, acortara la distancia. Lucía miró ese gesto y entendió algo que ninguna palabra le había enseñado, que el amor verdadero no invade, espera, no exige, acompaña. Entonces, sin dramatismo y sin prisa, ella apoyó sus dedos sobre los de él. No hubo discurso, no hubo declaración, hubo respiraciones que se acompasaron, y ese gesto pequeño, sencillo y tierno tuvo para ella más valor que el más lujoso de los matrimonios de sociedad, porque era la primera vez en su vida que alguien le tomaba la mano sin querer dominarla. A partir de ese instante, su decisión se selló por completo. Comprendió que su bando ya no estaba determinado por un apellido ni por una orden. Su bando era ese, el de la dignidad, el de la justicia, el de la vida que había elegido libremente. Y en ese bando estaban Nakoma, las mujeres que la abrazaban con la mirada, los niños que reían cuando ella se acercaba, los ancianos que le confiaban historias como quien entrega herencias. No hizo promesas sobre el futuro, porque sabía que el futuro podía girar sin aviso. No habló de guerras ni de enfrentamientos, porque ese no era el día para eso. Ese era el día en que una mujer se reconciliaba consigo misma y con la idea de amor. Un amor sin cadenas, un amor sin miedo, un amor que no le pedía que dejara de ser ella. Y aunque lejos, en la casa grande, un hombre planeaba movimientos sin alma, aquí, junto al fuego, sucedía lo que realmente cambia la historia. Alguien aprendía a elegir con el corazón despierto. El viento cambió primero. Las mujeres de la tribu lo notaron en la forma en que el humo de las hogueras se inclinaba hacia el este. Los ancianos lo sintieron en los huesos, como se siente una lluvia antes de que caiga la primera gota. Lucía Samarripa lo percibió en el pecho. Esa presión silenciosa que anuncia que algo se acerca, no como amenaza difusa, sino como certeza. Las cartas de su padre habían dejado de ser veladamente persuasivas para volverse urgentes. Las palabras se habían endurecido como si la tinta cargara impaciencia. Don Gregorio Samarripa ya no disimulaba su verdadera intención. Quería información precisa, quería control, quería asegurarse de que los apaches no olvidaran cuál era su sitio. No hablaba de amor, hablaba de orden, de obediencia, de reputación. Y entonces ocurrió lo inevitable en los hombres que confunden amor con dominio. Dejó de esperar respuesta. Lucía no lo supo por una carta, lo supo por los ojos de un explorador que regresó al campamento con el polvo pegado al rostro y el alma alterada. No hizo falta que dijera mucho, bastaron pocas palabras. Vienen. Esa sola palabra, pronunciada con respeto y gravedad, atravesó el campamento como una campana muda. No hubo gritos ni corridas desesperadas. Hubo movimiento contenido, preciso, aprendido por generaciones acostumbradas a sobrevivir. Las mujeres recogieron a los niños, los ancianos fueron conducidos a lugares resguardados, los hombres se reunieron alrededor de Nakoma Sarance. Lucía los observó y comprendió algo que la marcó. No eran hombres que amaran la guerra, eran hombres que la evitaban hasta donde se podía, y que, cuando la guerra llegaba, defendían vida y tierra con dignidad. Nakoma permanecía en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que piensa. Sus ojos recorrían el horizonte invisible como si pudiera ver más allá de lo que cualquiera vería a simple vista. La decisión de aceptar el matrimonio para evitar sangre pesaba de un modo distinto ahora, no como carga, sino como responsabilidad que no terminaba en una ceremonia. Lucía se acercó a él. No llevaba armas ni discursos, llevaba algo más decisivo, claridad. En su rostro no había pánico. Había una serenidad tensa que solo aparece cuando una mujer sabe que su pasado la empujó hasta ese punto para que, justo aquí, elija. Él no soporta perder, dijo ella con calma. No tolera que alguien viva fuera de su control. Nakoma la miró. No necesitaba que ella explicara quién era él. Lo sabía. También sabía que en esa palabra no había rencor infantil, sino
comprensión adulta. «No quiero que esto te toque», agregó él con esa firmeza suave con la que protegen los hombres que no confunden cuidado con encierro. Lucía negó despacio. «Ya me tocó», respondió. «Me tocó el día que él decidió usarme como moneda. Pero aquí…» Miró alrededor a las mujeres, a los niños, al fuego, a la tierra. «Aquí elegí quedarme y voy a proteger lo que elegí». No pidió permiso, no pidió instrucciones. Se colocó al lado de Nakoma no por desafío, sino por pertenencia. Entonces comenzó lo que marcaría el pulso del acto, la preparación silenciosa. No hubo explicaciones técnicas ni descripciones crudas. Hubo manos firmes que se apretaban en hombros en señal de confianza. Hubo miradas breves que decían, «Estoy contigo», mejor que cualquier palabra. Hubo madres abrazando a sus hijos no para despedirse, sino para prometerles regreso y hogar. Hubo ancianos murmurando oraciones antiguas que parecían tejidas con estrellas. Lucía no se apartó del centro de todo aquello. Se convirtió en puente, pero no como su padre imaginó. No para abrir la puerta a un ataque, sino para cerrar la puerta a un engaño. Sabía cómo pensaba don Gregorio. Sabía que su orgullo no le permitiría una acción frontal sin adornarla con discurso. Conocía su estrategia más peligrosa, hacer creer que viene a dialogar mientras ya decidió imponerse. Conocía la manera en que usa las palabras como llaves para abrir corazones que luego quiere gobernar. Por eso, cuando se le pidió que contara todo lo que sabía de ese hombre, no habló de números, ni de rutas, ni de posiciones. Habló de algo más importante, su carácter. Dijo dónde se quebraba su paciencia, qué lo hacía cometer errores, dónde el orgullo lo cegaba, cómo subestimaba a quien amaba la tierra más que el poder. Nakoma escuchó sin interrumpirla. Por primera vez, la inteligencia de Lucía no era materia de reproche ni de amenaza. Era reconocida como guía. Ella no era una invitada pasiva, era parte viva de la tribu. Y en esa escucha se selló una alianza real, diferente de cualquier documento firmado por autoridades. La alianza entre la mente de una mujer y la calma de un líder. La tarde comenzó a caer como caen algunas verdades, sin ruido. El cielo se tiñó de un naranja ardiente que por un instante pareció recordarles que la belleza y el peligro pueden coexistir en el mismo paisaje. A lo lejos, un temblor en la tierra confirmó lo que ya sabían, hombres montados avanzando. Lucía sintió el antiguo temblor en el cuerpo, pero no se dejó arrastrar por él. Ya no era la muchacha a la que conducían a la fuerza hacia un destino impuesto. Era la mujer que ahora elegía permanecer. Nakoma se acercó a ella y susurró algo que no era promesa vacía, sino verdad profunda. Lo que pase hoy no te define por sangre, te define por decisión. Ella respiró hondo. No había declaraciones grandiosas ni escenas melodramáticas. Había algo más fuerte, una calma que nace cuando se entiende que la dignidad no se negocia. La dignidad no alza la voz, se sostiene de pie. El movimiento de los caballos se hizo más cercano. Los ecos comenzaron a chocar contra las rocas y a rebotar en el aire. Era como el anuncio de una tormenta que no se puede detener, pero frente a la cual uno puede decidir cómo permanecer. Lucía cerró los ojos un instante. Vio a la niña que había sido, recibiendo órdenes, castigos, silencios, miradas frías. Vio a la joven que fue entregada como objeto. Y luego se vio a sí misma allí, de pie, en el centro de un pueblo que la había acogido, al lado de un hombre que no la poseía, sino que la elegía, y entendió algo que jamás habría comprendido bajo el techo de la casa grande. No era ella la que estaba entre dos mundos. Era su padre quien se quedaba fuera del que ella había elegido. El encuentro no empezó con estruendo. Empezó con una tensión tan densa que podía sentirse en la piel. El polvo levantado por los caballos de los hombres de don Gregorio Zamarripa quedó suspendido en el aire como un presagio. Frente a ellos, la tribu aguardaba en silencio, no con soberbia, sino con una serenidad que nace de saber que se defiende lo justo. No era un choque de bárbaros y civilizados, como tantas veces se había contado en la casa grande del gobernador.
Era el choque de dos maneras de entender el mundo, una basada en el dominio, la otra en el respeto. Lucía estaba allí, firme, sin esconderse. No se escondió detrás de Nakoma, ni se colocó aparte como espectadora. Se puso a la vista porque esa era su historia también. El viento le movía suavemente el cabello, y en sus ojos había algo que ni su padre ni sus antiguos pretendientes le habían visto jamás. Una calma adulta que no pedía permiso para existir. Don Gregorio la vio primero, la reconoció de inmediato, aunque el traje, el entorno y la postura fueran distintos a los que recordaba. Era su hija, sí, pero ya no era la niña que podía doblegar con una orden. Algo en él se tensó, no por preocupación, sino por orgullo herido. El objeto que había intentado usar se había convertido en sujeto. «Lucía», pronunció, con una voz que quiso sonar paternal y le salió autoritaria. «Ven, esta no es tu gente». Ella no se movió. No hubo desafío en su gesto. No levantó el mentón para provocar. Simplemente se quedó de pie donde había decidido estar, y ese simple hecho fue más fuerte que cualquier grito. A veces, la rebeldía no necesita escándalo, necesita firmeza. Nakoma Sarance no interpuso su cuerpo entre ella y su padre. No necesitaba poseerla para protegerla. Permaneció a su lado a la misma altura. Era una imagen que lo decía todo sin palabras. No era un dueño, era un compañero. «Negociemos como hombres civilizados», continuó don Gregorio, mirando a Nakoma con esa cortesía fría que usa quien jamás se considera igual al otro. «Devuélveme a mi hija y podremos hablar de paz verdadera». La palabra «devolver» cayó como una piedra. Lucía la sintió clavarse en la piel. No era solo un verbo, era la confirmación de lo que siempre había sido para él. Algo que se entrega, se cambia, se recupera. Algo, no alguien. Entonces, ella habló. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. «No soy algo que se devuelve», dijo, y en cada sílaba había una dignidad antigua y nueva a la vez. «Estoy donde elijo estar». El silencio que siguió pesó más que cualquier disparo. Los hombres del gobernador se miraron entre sí. Algunos bajaron la vista. Habían visto muchas veces a don Gregorio ordenar, castigar, humillar. Nunca lo habían visto enfrentarse a una verdad tan sencilla que lo dejara sin discurso. Él apretó los puños. «Te han manipulado», escupió buscando refugio en la única explicación que le permitía no mirarse a sí mismo. «No sabes lo que haces. Esta gente...» Se detuvo porque los ojos de su hija lo frenaron. No había odio en ellos. Eso lo desarmó más que cualquier insulto. Había compasión. Y la compasión, cuando se dirige al que hace daño, es un espejo insoportable. «Me llamaste hija cuando te convenía», continuó ella, con una calma que no temblaba. «Y me llamaste moneda cuando no obedecí. No hables de manipulación. Sé exactamente dónde estoy y con quién estoy». No habló de amor, no hizo declaraciones románticas, no era el momento. Lo que estaba en juego iba más allá del romance. Era su identidad, su derecho a elegir, su derecho a no ser usada. Nakoma entonces dio un paso al frente. No llevaba teatralidad ni amenaza. «Nadie aquí busca tu guerra», dijo con voz grave, «pero no aceptaremos tu dominio. Las tierras que defendemos no están a la venta, y las personas que amas no son objetos». Don Gregorio sintió, como pocas veces en su vida, que el mundo no obedecía su voluntad. Había construido su identidad sobre la idea de control. Y de pronto, el control se le escapaba por todos lados. Su hija no se sometía, el jefe apache no se intimidaba, sus hombres dudaban. El momento decisivo no fue un disparo ni un golpe, fue un gesto. Un anciano dio unos pasos al frente y con manos temblorosas pero dignas dejó algo en el suelo, un símbolo de tregua. No era rendición, era una oferta simple. «Podemos detener esto aquí». La mirada de don Gregorio viajó de ese objeto a los rostros que lo rodeaban. Vio a Lucía no con odio, sino con una claridad que por años había evitado. Nunca la había escuchado. Había confundido obediencia con amor, silencio con respeto, miedo con autoridad.
y ahora esa confusión se le venía abajo. Sintió por primera vez el peso real de la soledad que él mismo había construido. No lo reconoció en voz alta. Un hombre como él no se derrumba de forma visible, pero su postura cambió apenas, como cuando una estructura rígida se agrieta por dentro. Comprendió que había perdido, no una batalla militar, sino algo mucho más profundo, el control sobre la narrativa que se había contado a sí mismo. Sus hombres esperaban una orden. No la dio, no porque se hubiera vuelto bueno de repente, sino porque algo dentro de él entendió que seguir adelante significaba estrellarse contra una pared hecha no solo de lanzas o rifles, sino de convicciones. Lucía habló una última vez, con la voz suavizada, no por debilidad, sino por humanidad. Padre, no es tarde para elegir otra cosa que no sea el orgullo. Él no respondió. No podía. La palabra padre, dicha sin odio, le dolió más que cualquier reproche, porque en ella estaba la posibilidad de algo que él nunca se había permitido: cambiar. No pidió perdón, no abrazó, no lloró. Su caída no fue espectacular. Fue más dura, una caída interior, silenciosa, en la que el hombre que creía dominarlo todo tuvo que enfrentar la verdad de que no sabía amar sin controlar. Se retiró, no como quien huye, sino como quien entiende que insistir significaría romper lo poco que queda en pie. Detrás de él, los hombres lo siguieron, algunos con alivio, otros con desconcierto, todos con la sensación de haber presenciado algo que no se cuenta en informes militares. La tribu no celebró. No hubo gritos de triunfo ni humillaciones. No hicieron de la victoria un espectáculo, porque la verdadera victoria no había sido sobre don Gregorio, sino sobre el miedo que había vivido durante años en el pecho de una hija. Nakoma miró a Lucía, no la felicitó, no la declaró heroína, no la puso en un pedestal, solo la miró como se mira a un igual que ha hecho algo inmenso: sostenerse de pie sin herir, defenderse sin destruirse, hablar sin gritar. Ella sintió entonces que algo realmente terminaba. No la historia, no los conflictos del mundo, sino una etapa larga y dura de su vida, la de vivir bajo la sombra de un hombre que confundía amor con dominio. Y comenzó otra, la de vivir bajo el cielo abierto de una decisión propia. Después de la retirada de don Gregorio Zamarripa, no llegó una fiesta inmediata ni un estallido de júbilo. Llegó algo más verdadero, el silencio que queda después de una tormenta, cuando el corazón necesita comprobar que sigue latiendo y que el mundo continúa en pie. Ese silencio no era vacío, estaba lleno de respiraciones profundas, de miradas que se buscaban, de manos que se estrechaban sin palabras. La tribu volvió lentamente a su ritmo, pero nada era exactamente igual, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque algo profundo se había movido en las personas. Habían visto a una mujer joven sostenerse frente al poder sin odio y a un jefe apache defender la paz sin humillar. Habían visto que la dignidad no necesita ruido para ser inmensa. Para Lucía Zamarripa, aquellos días fueron al mismo tiempo un final y un comienzo. El final de una vida definida por órdenes, por deberes impuestos, por un apellido que pesaba como cadena, y el comienzo de otra donde no era la hija del gobernador, ni la esposa entregada, ni la moneda de paz. Era sencillamente ella, una mujer que se había mirado de frente y había elegido. No hubo un momento exacto en que se dijera: ya está todo resuelto. La vida rara vez funciona así. Lo que hubo fue una suma de gestos cotidianos que poco a poco se fueron convirtiendo en certeza. Lucía empezó a caminar por el campamento sabiendo que pertenecía. Los niños corrían hacia ella sin timidez. Las mujeres la llamaban por su nombre con naturalidad. Los ancianos la buscaban para contarle historias, como si su escucha fuera un sitio en el que también ellos descansaban. Ya no se sentía invitada, se sentía casa. Y en medio de todo estaba Nakoma Sarance. No se volvió otro hombre de repente, no se volvió locuaz ni teatral. Siguió siendo él,
silencioso, firme, de mirada profunda, pero había cambiado una cosa: la manera en que dejaba que ella lo viera. Ya no se escondía detrás del rol de jefe todo el tiempo. A su lado se permitía algo que en la guerra y el liderazgo pocas veces había podido: ser simplemente un hombre. Comenzaron a hablar de cosas pequeñas, y sin darse cuenta, construían cosas grandes. Hablaban del color del cielo al amanecer, del sonido del río en noches frías, de la forma en que cada persona de la tribu tenía una historia oculta en la manera de caminar. Y también hablaban de cicatrices, no solo las de la piel, sino las del alma, de lo que duele y no se ve, de lo que uno aprende a callar para sobrevivir y de pronto, un día se atreve a decir. Lucía no necesitaba convencerlo de nada, ni él a ella. No estaban juntos por trato, ni por pacto político, ni por presión de los demás. Estaban juntos porque, sin decirlo, se habían elegido. Y esa es una de las formas más altas de amor, cuando no nace de la necesidad, sino de la libertad. Un atardecer, el cielo ardía en naranjas suaves y el viento traía olor a tierra tibia. Lucía estaba de pie, mirando el horizonte, como quien reconoce un territorio que ya no asusta, sino que abraza. Nakoma se acercó sin ruido. Se colocó a su lado, sin imponerse, sin rodearla, sin interrumpir lo que ella miraba. ¿Te arrepientes?, preguntó él, con esa honestidad que siempre lo caracterizaba. Ella no respondió enseguida. Cerró los ojos un momento, como si pasara en silencio por todos los caminos que la llevaron hasta allí. La casa grande, el látigo, el exilio forzado, la primera noche de respeto, las hogueras, los niños, las manos entrelazadas. Cuando los abrió, no había duda. No, dijo. Me arrepiento de todo lo que acepté antes de saber quién era. Pero de esto, no. Las palabras no eran grandilocuentes, eran verdad. Y la verdad, cuando se pronuncia sin miedo, se vuelve promesa. Nakoma no respondió con discursos. Extendió la mano y esta vez no la dejó cerca como invitación tímida. La tomó con suavidad, con esa firmeza que no aprisiona, que sostiene. No la tomó como se toma algo que se posee, sino como se toma algo que se respeta. Los ancianos los miraron desde lejos con una sonrisa tranquila. Las mujeres suspiraron sin decirlo en voz alta. Los niños, que siempre entienden antes que los adultos, celebraron corriendo sin saber exactamente por qué corrían. La tribu no necesitaba ceremonias pomposas para reconocer lo que era evidente. Entre ellos, dos había nacido un nosotros. No fue un amor adolescente de sobresaltos y dramatismos, fue un amor maduro, de esos que se construyen a base de heridas sanadas y silencios compartidos. Lucía descubrió que el amor no se trata de perderse en el otro, sino de encontrarse a su lado. Nakoma descubrió que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en cuidar sin invadir. Pasaron los meses. Las estaciones dejaron su marca en el paisaje y en ellos. Hubo días de lluvia que obligaron a reunirse bajo refugios estrechos y días de sol en los que la risa parecía más ligera. Hubo trabajos duros, cansancio, pequeñas discusiones que terminaban, casi siempre, con una mirada que decía «estoy aquí». No fue perfecto, fue humano y por eso fue hermoso. La misión silenciosa de Lucía se completó sin proclamas. La tribu, poco a poco, fue reconocida y respetada en el territorio. Nadie los concedió nada. Se sostuvieron con dignidad y, con el tiempo, la presencia de soldados y amenazas disminuyó. La paz no llegó como regalo de un gobierno, sino como fruto del coraje de quienes se negaron a ceder su humanidad. Y entonces ocurrió algo que, sin necesidad de describirse con detalles, transformó todo. La vida nueva se anunció. Lucía se descubrió un día llevando las manos al vientre sin darse cuenta. No necesitó confirmaciones inmediatas. El cuerpo a veces sabe antes que la mente. No saltó de euforia infantil ni lloró de miedo. Sonrió. Sonrió con esa sonrisa que mezcla gratitud y sorpresa, como si el destino, que un día la había golpeado, ahora la tomara de la mano con suavidad. Cuando se lo dijo a Nakoma, no hubo palabras rebuscadas. Él,
la miró largo. En sus ojos, el hombre que había visto guerras, pérdidas y traiciones dejó aparecer algo nuevo, una ternura casi temblorosa. Tocó su mejilla, luego su vientre, y susurró algo que no era promesa de grandeza ni expectativas desmedidas. Aquí empieza todo otra vez. No hablaban solo de un hijo. Hablaban de ellos mismos renaciendo en ese pequeño ser. Él, aprendiendo que podía amar sin miedo. Ella, sabiendo que nunca más sería usada como moneda por nadie. Cuando llegó el día, sin dolor innecesario, sin escenas crudas, sin prisa, la tribu se convirtió en un solo corazón atento. Mujeres cuidaron, manos sostuvieron, voces antiguas cantaron muy bajo. Y cuando el llanto pequeño llenó el aire, no fue solo un bebé quien nació, fue un linaje nuevo que unía mundos sin borrar ninguno. Lucía lo sostuvo contra su pecho, sintió el peso tibio, el olor inconfundible de la vida recién llegada. Ese milagro cotidiano que no necesita artificio. No pensó en su padre, ni en la casa grande, ni en los años duros. Pensó en el presente, pensó en el hombre a su lado, pensó en la mujer que se había atrevido a elegir. Nakoma los rodeó con sus brazos, sin temor, sin distancia. Se permitió algo que antes le parecía lujo, cerrar los ojos y agradecer en silencio. No a ningún poder abstracto, sino a la vida misma que pese a todo insiste. La tribu celebró sin estridencia, con la alegría profunda de quienes saben que el amor verdadero no hace ruido, pero cambia el rumbo del mundo. Al caer la noche, cuando todo quedó tranquilo y el fuego lanzó chispas que parecían estrellas pequeñas, Lucía miró a su hijo dormido y comprendió con una claridad que no necesitaba explicación. Su historia no había sido la de una mujer entregada como sacrificio. Había sido la de una mujer que atravesó el dolor, se reconoció en el espejo, reclamó su nombre, eligió su amor y fundó un hogar donde nadie la llamaría moneda jamás. Y como si el destino también necesitara cerrar los círculos, recordó la primera noche, cuando creyó que sería fría para siempre, y miró a Nakoma, que la miraba del mismo modo que la miró entonces, sin exigir, sin dudar, sin miedo. Entonces dijo, en un susurro que era al mismo tiempo declaración y verdad final: no fui traída como ofrenda, vine como destino. Nakoma sonrió. No necesitaba añadir nada, porque en esa frase estaba contenida toda la historia, la caída del poder que se creía amor, la redención del hombre que aprendió a cuidar, y la coronación silenciosa de una mujer que descubrió que su voz era, desde el inicio, su mayor fuerza. Y así, bajo el cielo inmenso del norte de México, la vida siguió. No perfecta, pero verdadera, no fácil, pero elegida. Y en el corazón de quienes escuchan esta historia quedó grabada la certeza de que, incluso cuando otros deciden por nosotros, siempre llega un momento en que el alma se levanta y dice: ahora decido yo. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón, te invito a ser parte activa de esta comunidad que ama los romances de época, las mujeres valientes y los amores que sanan. Tu suscripción y tu me gusta no son solo botones. Ayudan a que más personas descubran estas historias y a que podamos seguir creando relatos largos, cuidados y llenos de emoción especialmente para ti. Déjame en los comentarios una palabra que nos una hoy como comunidad. Yo te propongo esta, que resume toda la travesía de Lucía: fortaleza. Escribe fortaleza. Y sabré que tú también crees en los amores que se eligen y no se imponen. Y si deseas apoyar todavía más este proyecto y hacerlo crecer, puedes convertirte en miembro del canal. Los miembros hacen posible que sigamos publicando historias largas, profundas y de época, y forman parte del corazón que sostiene todo esto. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final y por ser parte de esta familia que cree en el amor contado con calma y alma.